¿Alguna vez te has preguntado quién es el que controla cuando intentas controlar tu mente? ¿Quién es esa voz que dice, no debo pensar esto, o debo concentrarme? ¿Has notado que existe una división, un observador que vigila y algo que debe ser vigilado? Esta pregunta no es abstracta ni filosófica en el sentido tradicional. Es la pregunta más práctica que podemos hacernos, porque involucra cada momento de nuestra existencia. ¿Quién controla? ¿Y son diferentes este controlador y aquello que es controlado? Estas no son preguntas casuales que puedas responder rápidamente y seguir adelante. Son preguntas que requieren que mires profundamente en tu propia consciencia, que observes el funcionamiento actual de tu mente en este preciso momento. Toda nuestra cultura, toda nuestra educación, cada sistema religioso y filosófico que conocemos, se basa en esta idea del control. Desde que nacemos nos enseñan a controlar. En la escuela, en la familia, en la sociedad, el mensaje es constante. Debes controlarte. Controla tu ira. Controla tus deseos. Controla tus pensamientos. Controla tus emociones. Controla tus impulsos. Y aceptamos esta premisa sin cuestionarla. Asumimos que el control trae orden, que la disciplina crea una mente sana, que la represión de ciertos impulsos conduce a una vida civilizada. Pero, ¿alguna vez te has detenido a observar qué es lo que realmente sucede cuando intentas controlar? ¿Has investigado las consecuencias reales de esta práctica que nos han inculcado desde la infancia? Observa esto contigo mismo ahora, no teóricamente sino de manera real. Cuando dices, estoy enojado y debo controlar mi enojo, ¿qué está ocurriendo? Hay una emoción, llamémosla ira, y hay una entidad que dice, debo controlar esto. ¿Puedes ver esta división? Hay un yo que observa y hay un eso que debe ser controlado. Y en esa misma división existe un conflicto, ¿no es así? Porque el controlador dice, no debo estar enojado. Pero el enojo está ahí. Es un hecho. Está presente. Entonces comienza una batalla, una fricción entre lo que es y lo que debería ser. Entre el hecho real de la ira y el ideal de no estar enojado. Ahora bien, esta fricción, este conflicto, ¿acaso no distorsiona la mente? Cuando hay conflicto, hay tensión, hay resistencia, hay una disipación de energía. Es como tener dos caballos tirando en direcciones opuestas. La energía se desperdicia en la batalla misma. Y una mente que está en conflicto no puede funcionar con claridad. No puede ver las cosas como son, porque está constantemente luchando consigo misma. Está ocupada en la batalla interna. ¿Ves esto? No porque yo te lo diga, sino porque lo observas directamente en tu propia experiencia. El control implica conflicto, y el conflicto implica una mente que no está sana, que no puede percibir claramente, que opera desde la distorsión. Entonces surge la pregunta: ¿puede haber orden sin control? Porque todos reconocemos que debe haber orden, tanto dentro de nosotros como en el mundo. Sin orden hay caos, hay confusión, hay destrucción. Pero el orden que hemos conocido siempre ha sido el orden del control, de la disciplina en su sentido tradicional, de la conformidad, del ajuste a patrones establecidos. Te dijeron qué pensar, cómo comportarte, qué creer, qué sentir, qué desear. Y todo esto se hizo en nombre del orden. Los militares dicen que debe haber orden y lo imponen mediante la fuerza. Los sacerdotes dicen que debe haber orden y lo imponen mediante el dogma. Los educadores dicen que debe haber orden y lo imponen mediante el condicionamiento. Pero observa el resultado. ¿Ha traído este sistema de control un verdadero orden? ¿O ha creado más división, más conflicto, más confusión, más violencia, más sufrimiento? Mira, esa palabra disciplina, que tanto usamos, viene de la raíz latina que significa aprender. No significa suprimir, no significa conformarse, no significa ajustarse a un patrón impuesto desde afuera. Significa aprender. Una mente que está aprendiendo constantemente está en orden porque está viva, está activa, está respondiendo a lo que es momento a momento. No está operando desde conclusiones fijas. No está repitiendo patrones del pasado. Está fresca, está atenta, está en movimiento.
Pero una mente que dice, ya aprendí, y que se aferra a ese conocimiento, esa mente trae desorden porque está viviendo en el pasado, está operando desde conclusiones muertas, está repitiendo mecánicamente lo que conoce sin relacionarse con lo que es ahora. Entonces, ¿cómo vivimos sin control? Esta no es una pregunta retórica. Es una pregunta que debemos explorar juntos con seriedad, con pasión, con intensidad. Porque si simplemente rechazamos el control sin comprender toda su naturaleza, caeremos en el otro extremo, en la permisividad, en el hago lo que quiero, en seguir cada impulso sin comprensión. Y eso tampoco es libertad. Eso es simplemente otra forma de esclavitud. La libertad verdadera no es hacer lo que te place, no es seguir cada impulso o cada deseo sin discriminación. La verdadera libertad viene con la comprensión, con la percepción clara de lo que es. Vamos a investigar esto más profundamente. Cuando te sientas a meditar o cuando intentas estar quieto, ¿qué sucede? Cierras los ojos y dices, voy a concentrarme. Y de inmediato, un pensamiento aparece. Tal vez piensas en esa conversación que tuviste ayer, en algo que alguien te dijo que te molestó. O recuerdas que no limpiaste tus zapatos, que tienes que hacer una llamada telefónica, que olvidaste comprar algo. O surge la imagen de alguien que te desagrada, alguien que te ofendió, alguien hacia quien sientes aversión. Y entonces, ¿qué haces? Inmediatamente intentas controlar ese pensamiento. Dices, no debo pensar en esto ahora. Estoy meditando. Debo concentrarme en mi respiración, en mi mantra, en lo que sea que decidí que es importante, en lo que mi maestro me dijo que debía hacer. Pero observa muy cuidadosamente lo que está ocurriendo. Hay un pensamiento que surge espontáneamente. No lo invitaste, simplemente apareció. Y hay una parte de ti que dice, este pensamiento no debería estar aquí. Este pensamiento es una distracción, un obstáculo para mi meditación. Esa parte que juzga, que evalúa, que controla, ¿no es también un pensamiento? ¿No es también parte del movimiento de la mente? Entonces tenemos pensamiento controlando pensamiento. Pensamiento dividido contra sí mismo. Un fragmento de pensamiento intentando dominar otro fragmento de pensamiento. El controlador, ese que dice, debo controlar, ¿no es el mismo parte de aquello que intenta controlar? Esta es la percepción fundamental. El controlador es lo controlado. No son dos entidades separadas. No hay un yo superior que está aparte de los pensamientos y sentimientos que intenta controlar. Es un movimiento único de pensamiento que se ha dividido artificialmente. El pensamiento crea al pensador. El pensamiento crea esta ilusión de un controlador separado, de un observador que está aparte de lo observado. Es como si tu mano derecha intentara controlar tu mano izquierda. Ambas son parte del mismo cuerpo, del mismo organismo, del mismo sistema nervioso. Pero hemos creado esta ilusión de separación, esta división entre el observador y lo observado, entre el que controla y lo que debe ser controlado. ¿Puedes ver esto? No intelectualmente, no como una idea interesante que puedes almacenar en tu memoria, sino verlo realmente en tu propia experiencia, en tu propia consciencia en este momento. Cuando lo ves, cuando hay una percepción directa de esta verdad, no como una teoría sino como un hecho observable, entonces la división desaparece. Y cuando la división desaparece, ¿qué sucede con el conflicto? El conflicto cesa inmediatamente. Porque el conflicto solo puede existir cuando hay dos entidades opuestas. Cuando ves que son una, que no hay separación real, que el controlador es simplemente otro movimiento de lo controlado, entonces no hay batalla. No hay fricción. La energía que se desperdiciaba en el conflicto ahora está completa, está disponible. Ahora, esto no significa que te vuelvas permisivo o indiferente. Al contrario, significa que tienes toda tu energía disponible para lidiar con lo que es. Porque cuando no estás desperdiciando energía en conflicto, en fricción, en la batalla constante de controlar, cuando no estás dividido contra ti mismo, esa energía está completa, está íntegra, está total. Y con esa energía
Puedes ver claramente lo que está sucediendo. Puedes responder adecuadamente. No desde un patrón, no desde una fórmula, no desde el pasado, sino desde la percepción directa de lo que es. Tomemos un ejemplo muy concreto y práctico. Estás sentado tranquilo, intentando estar en silencio interior. Has decidido que vas a meditar por 20 minutos. Y de repente surge un pensamiento sobre alguien que no te agrada. Alguien que te dijo algo ofensivo la semana pasada. Alguien que te traicionó, que te mintió. Ese recuerdo surge vívidamente. Puedes ver la cara de esa persona. Puedes recordar exactamente lo que dijo, cómo te sentiste. Y inmediatamente tu reacción es: no debería pensar en esto. Estoy meditando. Debo ser amable. Debo perdonar. Debo estar en paz. Entonces, intentas suprimir ese pensamiento, empujarlo hacia abajo, ignorarlo, desviarte hacia tu respiración o tu mantra. Pero, ¿qué has hecho realmente? Has sofocado ese sentimiento, lo has escondido, lo has empujado hacia el subconsciente, pero no ha desaparecido. Está ahí, esperando, reprimido, y volverá a surgir en otro momento, tal vez con más fuerza. Ahora observa una manera completamente diferente de aproximarte a esto. Ese desagrado, esa antipatía hacia esa persona sucedió en el pasado. Algo ocurrió, algo se dijo, algo se hizo, y quedó registrado en tu memoria. Quedó como una herida, como una marca. Ahora, mientras estás sentado en quietud, ese recuerdo del pasado florece en el presente. Es como una semilla que germina. El presente, ese momento de quietud, proporciona el espacio para que ese recuerdo florezca. ¿Qué haces normalmente? Pones una tapa sobre ella, la controlas, la suprimes, la empujas hacia abajo. Pero eso le da vida, le da energía, le da continuidad. Porque en el mismo acto de reprimir, estás dándole importancia, estás peleando con ella, estás relacionándote con ella mediante el conflicto. ¿Qué pasaría si, en cambio, dejaras que ese pensamiento, ese sentimiento, floreciera completamente? No lo justificas diciendo: tengo razón de sentir esto. No lo condenas diciendo: no debería sentir esto. No intentas cambiarlo, transformarlo, trascenderlo. Simplemente lo observas. Le das tu atención completa a ese florecimiento. Observas sin elección cómo surge, cómo se desarrolla, qué sensaciones físicas acompañan a ese recuerdo, qué pensamientos se asocian con él. Y cuando le das atención total, sin elección, sin juicio, sin la interferencia del controlador que dice: esto está bien o esto está mal, ese pensamiento florece completamente y se va. Se marchita porque no le estás dando energía mediante el conflicto. ¿Entiendes esto? ¿Lo ves claramente? Es un hecho psicológico extraordinario que puedes verificar por ti mismo. Lo que resistes persiste. Lo que controlas continúa. Aquello a lo que te opones se fortalece. Pero aquello a lo que le das atención completa sin división, sin conflicto, sin el deseo de cambiarlo, eso florece y llega a su fin natural. Es como una flor que abre sus pétalos en la mañana, muestra su belleza durante unas horas y luego se marchita cuando cae el sol. No necesitas hacer nada excepto observar. No necesitas acelerar el proceso ni retardarlo. No necesitas que la flor sea diferente de lo que es. Simplemente la observas con atención total. Pero esta observación de la que hablo no es la observación del controlador. No es una observación con un objetivo, con una intención de cambiar o modificar lo observado. No es una observación calculadora que dice: voy a observar este enojo para deshacerme de él, para transformarlo en amor. Eso todavía es control, ¿no es así? Todavía hay un motivo, una meta, un deseo de cambiar lo que es. La observación verdadera es completamente diferente. Es una observación sin el observador. ¿Qué significa esto? Significa que no hay un yo separado que está mirando la ira o el miedo o la envidia como si fueran objetos externos. Hay simplemente el hecho puro de lo que es, sin interpretación, sin juicio, sin la interferencia del pasado que dice:
Ya conozco esto. Esto es ira. Ya he lidiado con esto antes. Mira, cuando observas un árbol, cuando realmente lo miras sin nombrar, sin comparar con otros árboles que has visto, sin decir, esto me gusta, o esto no me gusta, este árbol es hermoso, o este árbol es feo. En ese momento de atención pura, sin la interferencia del pensamiento, hay una comunión directa con el árbol. No hay separación entre tú y el árbol. No hay un observador observando un objeto. Hay simplemente esa cualidad de atención en la que tú y el árbol no son dos cosas separadas. De la misma manera, cuando observas un sentimiento o un pensamiento sin la interferencia del observador, sin el yo que juzga y controla y compara y evalúa, hay una comprensión inmediata. No una comprensión verbal, no una comprensión intelectual, sino una comprensión total. Y en esa comprensión está la disolución de aquello que estabas observando. Entonces la pregunta es, ¿puede la mente vivir cada día, cada momento, sin control? ¿Puede funcionar en la oficina, en la familia, en todas las relaciones, sin esta constante batalla de controlar? No estoy diciendo que harás lo que te plazca o que seguirás cada impulso ciegamente sin ninguna consideración. Eso sería meramente otra forma de esclavitud. La esclavitud al deseo, al placer inmediato, al miedo, al impulso no comprendido. Lo que estoy diciendo es algo completamente diferente, algo que requiere tu investigación más profunda. Cuando comprendes la naturaleza del control, cuando ves claramente que el controlador es lo controlado, que no hay división real, entonces vives de una manera totalmente nueva. Vives con atención, con una cualidad de presencia alerta. Y la atención no es concentración. La concentración es un acto de voluntad. Es el controlador forzando a la mente a enfocarse en algo excluyendo todo lo demás. Es como usar anteojos con un tubo. Solo ves un punto y todo lo demás está excluido. Eso crea resistencia, crea frontera, crea conflicto entre lo que debe ser atendido y lo que debe ser excluido. Pero la atención es un estado de alerta en el que estás consciente de todo sin elección, sin dirección específica, sin exclusión. Es un estar despierto total en el que nada es rechazado y nada es especialmente buscado. En ese estado de atención, la acción correcta surge naturalmente, sin esfuerzo, sin conflicto, sin la fricción del control. Ahora, exploremos más profundamente cómo esto se aplica en la vida cotidiana. Digamos que estás en tu trabajo y alguien te critica injustamente. Tu jefe, un colega, alguien te atribuye un error que no cometiste o te acusa de incompetencia. ¿Cuál es tu reacción inmediata? Probablemente surge la ira, el resentimiento, el deseo de defenderte, de justificarte, de contraatacar. Esos son los movimientos naturales de autoprotección del ego. Ahora, ¿qué hace el controlador? Dice, no debo enojarme, debo mantener la calma, debo ser profesional, debo responder diplomáticamente. Entonces reprimes la ira. La empujas hacia abajo. Sonríes externamente mientras hierves internamente. ¿Qué ha sucedido? Has creado una división entre lo que sientes, ira, y lo que crees que deberías sentir, calma. Esa división es conflicto, es tensión, es una disipación de energía. ¿Puede haber una manera diferente? ¿Puedes estar completamente consciente de esa ira en el momento en que surge? No reprimiéndola, no expresándola de manera destructiva, sino simplemente siendo consciente de ella. Sientes la tensión en tu estómago, el calor en tu rostro, la aceleración de tu corazón. Eres consciente de los pensamientos que surgen. Esto es injusto. Esta persona es estúpida. Voy a vengarme. Observas todo esto sin actuar desde ello. No estás controlando, pero tampoco estás siendo arrastrado. Estás presente con lo que es. Y en esa presencia, en esa atención sin elección, la intensidad de la ira se disipa. No porque la hayas reprimido, sino porque la has comprendido. Has visto su naturaleza, su mecánica, su surgimiento y su disolución. Y entonces, puedes responder a la situación sin la distorsión de la ira, pero también sin la falsedad de una calma forzada. O toma el ejemplo de la familia.
de las relaciones íntimas. Estás con tu pareja y surge un conflicto, un desacuerdo. Algo que dijeron te hirió, te molestó. Tal vez fue una crítica, tal vez fue indiferencia, tal vez fue un tono de voz. Y sientes dolor, sientes rechazo, sientes el viejo miedo de no ser amado. El controlador dice: no debería sentirme así, esto es infantil, debo ser maduro, debo comunicarme de manera constructiva. Entonces, intentas controlar tu respuesta. Intentas ser razonable. Pero debajo de esa razonabilidad forzada está la herida sin reconocer, el dolor sin atender. Y ese dolor sin atender se acumula, crea resentimiento, crea distancia, hasta que un día explota en una forma desproporcionada. ¿Puede haber honestidad en la relación? No una honestidad brutal que usa la verdad como un arma, sino una honestidad que viene de la observación sin juicio. Esto es lo que siento. Observo este dolor, este miedo, esta reacción. No lo culpas a la otra persona. No te culpas a ti mismo. Simplemente observas lo que es. Y en esa observación compartida, en esa vulnerabilidad sin defensa, hay una posibilidad de verdadera comunicación. No desde el control, no desde el ideal de cómo deberías comportarte, sino desde el hecho simple de lo que es. Ahora, todo esto tiene implicaciones profundas y revolucionarias para lo que llamamos meditación. Porque toda forma de meditación que conozcas probablemente involucra control en algún nivel. Te sientas en una postura específica, decides concentrarte en tu respiración o en un mantra o en una imagen, y cuando tu mente divaga la traes de vuelta. Una y otra vez. Controlas. Practicas. Te disciplinas. Y piensas que después de mucha práctica, después de años de hacer esto, alcanzarás algún estado de iluminación o paz o realización. Se te ha prometido esto. Tu gurú te lo dijo. Tu libro sagrado te lo aseguró. Solo tienes que seguir el método, ser disciplinado, ser persistente. Pero observa lo que está implicado en todo esto. Primero, hay una dirección. Sabes hacia dónde vas porque alguien te lo dijo. No lo descubriste por ti mismo. No surgió de tu propia investigación. Alguien con autoridad, alguien que supuestamente ya llegó, te dijo: este es el camino. Practica esto y alcanzarás aquello. Entonces sigues una dirección, un método, una técnica. Pero, ¿cómo sabes que esa dirección es correcta? ¿Cómo sabes que ese destino que te prometieron es real y no una ilusión proyectada, una experiencia condicionada por la repetición y la sugestión? En la vida cotidiana conoces la dirección. Sabes cómo llegar a tu casa porque tu casa está en un lugar fijo. Sabes qué hacer en tu trabajo porque hay objetivos claros, tareas definidas. Hay un punto A y un punto B, y puedes trazar un camino entre ellos. Pero en lo que llaman meditación, en lo que llaman búsqueda espiritual, ¿hay un punto fijo? La verdad, eso que llaman iluminación o realización o despertar, ¿tiene una ubicación fija en algún lugar? ¿Es algo estático que puedes alcanzar siguiendo un mapa? ¿O es algo vivo, algo que se mueve, algo dinámico que no puede ser capturado por un método, por una técnica, por una práctica repetitiva? Si la verdad fuera algo fijo, entonces podrías trazar un camino hacia ella. Podrías practicar ciertos ejercicios, repetir ciertos mantras miles de veces, sentarte en ciertas posturas durante horas, seguir ciertas disciplinas, y eventualmente llegarías. Sería como construir un puente. Pones una piedra sobre otra, sigues el diseño, y eventualmente el puente está completo. Pero si la verdad es algo vivo, algo que está constantemente en movimiento, algo fresco y nuevo en cada momento, entonces no puede haber un camino hacia ella. Porque un camino implica tiempo. Implica: yo estoy aquí, y la verdad está allá, y si sigo este camino durante el tiempo suficiente, llegaré. Pero cada paso que das según un método, es un paso alejándote de ello, porque estás siguiendo algo muerto, un patrón establecido por el pasado, una fórmula creada por alguien más basándose en su experiencia, no en tu comprensión directa. Entonces, si no hay dirección, si no hay método,
Si no hay práctica en el sentido tradicional, ¿qué es la meditación? No la meditación según los libros, no la meditación según las tradiciones, sino la meditación verdadera. La meditación verdadera es un estado de atención sin elección, en el que la mente está completamente quieta. No la quietud del control, no el silencio forzado que viene de la represión del pensamiento, no la quietud que logras mediante la concentración intensa, sino un silencio que surge naturalmente, espontáneamente, cuando comprendes todo el movimiento del pensamiento. ¿Ves la diferencia? Cuando produces silencio mediante un método, ese silencio es mecánico. Es como poner una tapa sobre una olla hirviendo. La olla puede parecer quieta desde afuera, pero por dentro todavía está hirviendo. En cualquier momento puede explotar. Ese tipo de quietud requiere esfuerzo constante para mantenerla. Requiere vigilancia, control, voluntad. Pero el silencio del que hablo surge naturalmente cuando ves la naturaleza del pensamiento. Cuando comprendes que todo pensamiento es limitado, que todo pensamiento surge del pasado, que el pensamiento crea al pensador, al yo, al ego que dice, estoy meditando, estoy progresando, estoy alcanzando. Mientras estés intentando lograr algo mediante la meditación, mientras haya un yo que medita para alcanzar una meta, hay esfuerzo, hay voluntad, hay deseo. Y donde hay deseo, hay conflicto, hay tiempo, hay la continuidad del yo. Toda práctica, toda disciplina en el sentido tradicional, toda repetición de mantras o técnicas, fortalece al yo, al ego, al centro que dice, yo estoy progresando, yo estoy alcanzando, yo voy a lograr la iluminación, yo soy más espiritual que otros. ¿Ves cómo el mismo proceso de búsqueda fortalece aquello de lo que supuestamente quieres liberarte? Pero la verdadera meditación no tiene nada que ver con logro. No es un proceso en el tiempo. No es algo que practicas hoy para alcanzar mañana o en 10 años. No es acumulativo. No es como ahorrar dinero donde cada día añades algo y eventualmente tienes una suma grande. Es la comprensión inmediata, en el ahora, de toda la estructura y naturaleza del pensamiento. Cómo el pensamiento opera. Cómo crea imágenes. Cómo crea al pensador. Cómo se divide en el observador y lo observado. Cómo crea tiempo diciendo, esto fue, esto es, esto será. Y cuando hay esa comprensión, cuando ves cómo el pensamiento crea al pensador, cómo el observador es lo observado, cómo el controlador es lo controlado, entonces hay una quietud que no es producida, que no es cultivada, que no es el resultado de ninguna práctica. En esa quietud la mente tiene un espacio inmenso, no el espacio entre 4 paredes, no el espacio limitado por el pensamiento que dice, mi espacio, tu espacio, sino un espacio sin fronteras, sin centro, un espacio que no ha sido medido por el pensamiento. Y solo en ese espacio, solo en esa quietud, que no es producto del control o del método, puede florecer algo completamente nuevo, algo que no es del pasado, algo que no puede ser nombrado, que no puede ser capturado por las palabras, que no puede ser repetido como experiencia. Porque, ¿ves? La experiencia misma pertenece al pasado. En el momento en que reconoces algo como una experiencia, en el momento en que dices, estoy teniendo una experiencia mística, o estoy experimentando la verdad, ya estás operando desde el conocimiento, desde el pasado que reconoce y nombra. La verdad no es una experiencia que puedas tener, guardar en tu memoria, y luego tratar de repetir. En el momento en que intentas repetir una experiencia, estás viviendo en el pasado. Y lo que surge de esa repetición no es la verdad, sino una proyección, una ilusión creada por el deseo y la memoria. Entonces, puedes vivir tu vida diaria, tu vida en la familia, en el trabajo, en todas tus relaciones, sin este constante esfuerzo de controlar. Puedes estar atento a cada movimiento de tu pensamiento, a cada reacción, a cada emoción, sin condenar, sin justificar, sin intentar cambiar, sin intentar llegar a ser algo diferente. Esto requiere una energía tremenda, una pasión intensa,
una seriedad total. Pero esa energía está disponible cuando no la desperdicias en conflicto, en fricción, en la batalla interminable de controlar, en el esfuerzo constante de convertirte en algo que no eres. Mira, la vida demanda que tengas toda tu energía, cada gramo de energía, cada ápice de atención, para vivir completamente, sanamente, sin distorsión, sin neurosis, sin los patrones repetitivos de placer y dolor, de búsqueda y miedo. Y esa energía solo está disponible cuando comprendes la naturaleza del control y te liberas de él. No mediante otra forma de control, no mediante un método para estar libre del control, no mediante esfuerzo o práctica o disciplina, sino mediante la percepción directa de su naturaleza. La percepción misma es la liberación. ¿Es esto posible? ¿O es solo una idea romántica, una teoría interesante que no tiene aplicación práctica en el mundo real, donde tienes que trabajar, pagar cuentas, lidiar con personas difíciles, enfrentar presiones y demandas? Solo tú puedes descubrirlo. No mediante la aceptación de lo que digo, no mediante creer o no creer, no mediante tratar de poner en práctica lo que he dicho como si fuera otro método, sino mediante tu propia investigación, tu propia observación directa. Mira tu propia mente. Observa cómo opera. Ve por ti mismo, sin ninguna autoridad diciéndote qué ver, si el controlador es diferente de lo controlado. Y si ves que no son diferentes, si hay una percepción directa de esta verdad, no como una idea sino como un hecho observable, entonces no hay nada más que hacer. No hay ningún paso adicional que tomar. La percepción misma es la acción. La percepción misma es la transformación radical. Porque verás que cuando no hay control, cuando no hay este constante esfuerzo de convertirte en algo diferente de lo que eres, de alcanzar algo, de lograr algo, de llegar a ser alguien, hay una aceptación profunda de lo que es. No una aceptación resignada que dice, bueno, no puedo cambiar así que me conformo. No una tolerancia pasiva. No una aceptación que es realmente supresión disfrazada. Sino una aceptación que viene de la comprensión total. Cuando comprendes algo completamente, cuando lo ves en su totalidad, hay una aceptación natural. No tienes que forzarte a aceptar, simplemente ves lo que es. Y en esa percepción clara de lo que es, sin distorsión, sin el deseo de que sea diferente, hay una transformación que no es producida por el pensamiento. No la transformación que buscas, no el cambio que deseas, no la mejora que planeas, sino algo completamente nuevo que surge cuando la mente está quieta, cuando está libre del pasado, cuando está libre de la voluntad de controlar, cuando está libre del deseo de llegar a ser. Es una transformación que no está en continuidad con lo que fue. Es una discontinuidad radical. Es como la muerte para el yo que controla, que busca, que desea, que tiene miedo. Y en esa muerte hay un renacimiento en cada momento, no como una experiencia que reconoces y atesoras, sino como una frescura, una novedad, una creatividad que no pertenece al tiempo. Así que la pregunta que te dejo no es para que la respondas con palabras, no es para que la resuelvas intelectualmente en tu cabeza y te sientas satisfecho de haber entendido. Es una pregunta que debes vivir. Puedes vivir sin control. Puedes estar atento a cada movimiento de tu mente, a cada reacción condicionada, a cada patrón habitual, sin la interferencia del controlador que dice, esto está bien, esto está mal, debo cambiar esto, debo mantener aquello. Investiga esto. No mañana cuando tengas tiempo. No este fin de semana cuando estés más relajado, sino ahora, en este momento, mientras vives tu vida. Mientras trabajas, mientras comes, mientras hablas con alguien, mientras caminas por la calle. Y quizás descubrirás que cuando la mente está libre de control, no como resultado de un método sino como resultado de la comprensión, está en orden verdadero. Un orden que no es mecánico, que no es impuesto desde afuera, que no es el resultado de la conformidad o el ajuste, sino que surge naturalmente de la comprensión, de la percepción clara de lo que es. Un orden que es vivo, que es inteligente, que responde momento a lo que la vida demanda, sin el peso del pasado, sin la proyección del futuro, sin la división del controlador y lo controlado.
Esa es la belleza de esto. Que no hay nada que lograr, ningún lugar al que llegar, ningún estado que alcanzar. Todo está aquí ahora, cuando hay comprensión. No la comprensión intelectual que acumulas como conocimiento, sino la comprensión que es percepción directa, que es ver sin el observador. Y en ese ver, en esa comprensión sin esfuerzo, la mente está en silencio total. Y en ese silencio hay una dimensión completamente diferente de existencia.